Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Casi todas las semanas en este programa hablamos de política y de los temas políticos que están en el centro de las noticias. Hoy vamos a hablar de un tema que, por lo menos en mi opinión, es muchísimo más importante porque nos va a afectar directamente a todos. Estoy hablando de la creciente amenaza laboral por el uso de robots y programas de computación avanzados que están eliminando cada vez más trabajos. Hace pocos días salió la noticia que 2 hospitales en Bélgica empezaron a usar robots como recepcionistas. Los 2 hospitales usan un robot llamado Pepper para recibir pacientes y visitantes. Y según dijeron los voceros del hospital, Pepper cuesta unos $34.000 al año, casi lo mismo que el sueldo de un recepcionista, y puede trabajar 24 horas seguidas sin pedir aumento de sueldos, ni vacaciones, ni otros beneficios. Parece un dato trivial, divertido, pero lo cierto es que refleja una tendencia mundial. En Japón, el año pasado, fue inaugurado el primer hotel atendido por robots. En California, la farmacia de la Universidad de California en San Francisco ya es atendida por un robot farmacéutico que ya ha preparado más de 2 millones de recetas de medicamentos sin cometer una sola equivocación. O sea, es más eficiente que un farmacéutico de carne y hueso. Y lo más asombroso, un estudio de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña reveló que el 47% de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de desaparecer en apenas 10 o 20 años. El 47%. Hoy vamos a hablar con el autor principal de este estudio, el doctor Carl Benedict Frey de la Universidad de Oxford. Por ejemplo, los ayudantes de abogados que están haciendo tareas básicas como la revisión de documentos, están haciendo estas tareas, son muy susceptibles a la computarización. Asimismo, los camareros, los meseros y las camareras corren cada vez más el riesgo de perder sus empleos por la automatización. Muchos trabajos de producción y de operarios de máquinas también son muy susceptibles a esta computarización. Tareas como las de los funcionarios de préstamos y analistas de crédito son muy susceptibles a la computarización. Los conductores de autobús, conductores de taxi y muchas ocupaciones en transporte y logística son muy susceptibles a la computarización. Entrevistamos al Dr. Frey desde Gran Bretaña y le preguntamos cuáles son concretamente los empleos y las profesiones que, según él, van a desaparecer o por lo menos que corren el riesgo de desaparecer en los próximos 10 o 20 años. Y la lista les va a sorprender a muchos porque el estudio de Frey incluye 702 empleos y profesiones ranqueadas según su riesgo de desaparecer por la automatización. Vamos a ver la entrevista y vamos a comentarla después desde nuestros estudios con el doctor Michael Espinosa, profesor de la Universidad de Miami y experto en inteligencia artificial e interacciones entre seres humanos y computadoras. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el doctor Frey, el autor de este estudio de la Universidad de Oxford sobre los empleos que van a desaparecer o que corren el riesgo de desaparecer por la automatización. Veamos. Doctor Frey, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Frey, en su estudio sobre el futuro del empleo, ustedes dijeron que el 47% de las ocupaciones, de los empleos en Estados Unidos, están amenazados por la automatización y corren el riesgo de desaparecer en los próximos 10 o 20 años. ¿En qué año calculan ustedes que se va a materializar ese pronóstico? Lo que nosotros sabemos es que el alcance potencial de la automatización se ha expandido rápidamente durante la última década y que inevitablemente se va a seguir expandiendo en los próximos años. Como resultado de esto, creemos que aproximadamente el 47% de los trabajos en los Estados Unidos corren el riesgo de ser reemplazados por la computarización. Eso no significa o implica que todos estos trabajos van a ser automatizados, porque hay muchos factores que causan las decisiones de automatizar, como el costo relativo entre el capital y el trabajo,
las regulaciones y las preferencias de los consumidores. Y no hay ninguna manera de estimar exactamente cuándo y cuánto tiempo llevará para que todos esos trabajos sean automatizados, para que las regulaciones acomoden nuevas tecnologías, para que los costos de los robots disminuyan suficientemente para que sea económicamente factible implementar las nuevas tecnologías. En este estudio, lo que estamos diciendo es que en los próximos 10 años, en la próxima década o dos, el 47% de los trabajos en los Estados Unidos van a estar en riesgo por la automatización. Eso incluye la implementación y difusión de vehículos autónomos que aún no hemos visto. También incluye avances en diagnósticos médicos que todavía no están siendo implementados ampliamente. ¿Cuáles serán los tipos de empleos y profesiones, doctor Frey, que corren el mayor riesgo de desaparecer? Ustedes hablan en el estudio de vendedores telefónicos, cajeros, cajeras de supermercados, agentes de bienes raíces, muchos tipos de empleos bancarios. ¿Cómo definiría usted los trabajos que corren el mayor riesgo de ser reemplazados por robots o por computadoras inteligentes en los próximos años? Bueno, cualquier actividad que se base en el almacenamiento y procesamiento de la información, para lo que las computadoras son relativamente buenas, es altamente automatizable. Esto incluye desde el trabajo administrativo básico hasta trabajos de producción de montaje básico e incluso algunos tipos de empleos de ventas y servicios. Estamos viendo que el uso de las tabletas electrónicas en los restaurantes tienen el potencial de desplazar cada vez más camareros, más meseros. Estamos viendo también que la mayoría de los algoritmos más sofisticados en los servicios de finanzas tienen el potencial de desplazar a los corredores de bolsa. Y estamos viendo que las mejoras en la automatización de la atención y diagnósticos médicos, en particular, tienen el potencial de desplazar trabajadores en tales áreas. Ahora, cuando examinamos distintos trabajos que tienden a incluir muchos tipos de tareas y trabajos que son difíciles de automatizar, como la creatividad, el desarrollo de nuevas ideas y artefactos, interacciones sociales más complejas que se relacionan con negociar, persuadir a la gente, gestionar equipos, todas estas actividades son muy difíciles de automatizar. Y también tareas más rutinarias como la conducción de vehículos en entornos no estructurados también es muy difícil de automatizar. En teoría, cualquier otro trabajo podría hoy ser automatizado. Pero denos algunos ejemplos, por favor, o ejemplos más concretos de los empleos de los que estamos hablando. Por ejemplo, los ayudantes de abogados que están haciendo tareas básicas como la revisión de documentos, están haciendo estas tareas, son muy susceptibles a la computarización. Asimismo, los camareros, los meseros y las camareras corren cada vez más el riesgo de perder sus empleos por la automatización. Muchos trabajos de producción y de operarios de máquinas también son muy susceptibles a esta computarización. Tareas como las de los funcionarios de préstamos y analistas de crédito son muy susceptibles a la computarización. Los conductores de autobús, conductores de taxi y muchas ocupaciones en transporte y logística son muy susceptibles a la computarización. Por la proliferación de los vehículos que se manejan solos que se viene, la lista es interminable. Doctor Michael Espinosa, me llamó mucho la atención cuando hablaba el doctor Frey sobre los camareros y las camareras, porque hace pocos días fui a un restaurante de comida rápida acá en Miami y ya tienen tabletas y tú pides el menú por la tableta y en lugar de después cuando terminas de comer, de llamar al mozo, de estar agitando la mano, pagas ahí directamente. ¿Eso se está generalizando? Sí, podemos ver cómo muchísimas compañías están invirtiendo hoy en día en tecnología que es altamente atractiva para las nuevas generaciones, en donde ellos se sienten muy cómodos en llegar a un restaurante y saber de antemano todas las posibilidades para ordenar sin tener necesariamente que interactuar con una persona. Y como usted bien decía, al final de la cena, pues perfectamente interactúan con una tableta que al fin y al cabo es parte de su de su vida diaria. Se encuentran todo el momento del día interactuando con este tipo de dispositivos. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no también pagar la cuenta en el restaurante utilizando una tableta electrónica, desplazar su tarjeta de crédito, inclusive otorgar algún tipo de propina al camarero que
lo atendió anteriormente y pues despedirse simplemente haciendo uso de estos dispositivos O sea, electrónicos. sin despedirse del camarero, de la camarera. Exactamente, sin despedirse del camarero. ¿Qué va a pasar con los camareros? ¿Van a desaparecer? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder, pero supongo de que a largo plazo, sí, a largo plazo primero podemos ver una reducción en la cantidad de camareros que no van a hacer falta por la inclusión de esta tecnología. Y a largo plazo, pues quizás hasta todo el proceso de cocinar y de entregar la comida hacia las personas que la están pidiendo en el restaurante. ¿De cocinar? Sí, también cocinar. ¿Cómo es eso? Sí, ya tenemos ejemplos. Uno de los ejemplos más relevantes que actualmente se conoce es IBM Watson, que ha sido entrenado para aprender a cocinar recetas. Debido a todo este proceso de automatización, donde la cocina es uno de los áreas del conocimiento, donde también con ingredientes y procedimientos podemos perfectamente... Pero ¿cómo puede un robot cocinar? ¿No es un arte la cocina? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Con un brazo robótico? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues primeramente el conocimiento de un chef se puede transferir a una computadora. ¿Cuáles son los ingredientes para llevar a cabo un plato? ¿Cuáles son los ingredientes idóneos para una receta? Y luego, entonces, un brazo robótico saca tanto de este ingrediente, tanto de este otro y lo mezcla. Exactamente, según como el chef le traspasó su conocimiento a la computadora, un brazo robótico puede utilizar efectivamente una cantidad de ingredientes determinados según como está indicado en la receta. Esto es como el farmacéutico de la Universidad de California del que hablábamos antes, que simplemente agarra tanto de tal pastilla, tanto de tal otro y las combina. Exactamente, siguiendo la misma idea, también tenemos aplicaciones no solo en la cocina, pero en muchísimas otras áreas en donde el conocimiento está estructurado y puede llevarse a cabo de una manera tan fácil o aún mejor como lo haría una persona. ¿A cuántos años estamos del cocinero robot? Yo creo que no más de 10 años. ¿Generalizado? Bueno, generalizado es un poco difícil de responder porque no sé si todas las compañías tendrán el presupuesto para incorporar esta alta tecnología hacia sus cocinas, pero de manera visible para cualquiera de nosotros, sí. Cocineros robots, wow. Vamos a un corte y ya volvemos con el doctor Carl Frey de la Universidad de Oxford. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Carl Benedict Frey de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, el autor principal de este estudio según el cual el 47% de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de desaparecer en los próximos 10 o 20 años por el creciente uso de los robots, la inteligencia artificial, la automatización. Sigamos viendo la entrevista. ¿Estos tipos de empleos van a desaparecer por completo? No estamos pronosticando el fin de ningún tipo de trabajo. Simplemente estamos examinando cuán susceptibles son estos trabajos a la computarización en las próximas décadas. Y si tomas el ejemplo de los cajeros bancarios, sabemos que por mucho tiempo los cajeros bancarios han estado en riesgo de ser reemplazados por la automatización debido a los cajeros automáticos de los bancos. Pero aún hoy tenemos más cajeros bancarios en la economía americana que hace 10 o 20 años. Y en parte, eso se debe a que los cajeros automáticos han permitido reducir los costos de las sucursales bancarias y eso le ha permitido a los bancos abrir más sucursales en las ciudades. Y los trabajos tienden a cambiar con la adopción de tecnología nueva. Un cajero bancario de carne y hueso hoy funciona mucho más como un gerente de relaciones de la sucursal que como un cajero de banco tradicional que reparte dinero. Lo que suele ocurrir es que cuando se adoptan nuevas tecnologías, cambian las estructuras de la organización, cambian las responsabilidades de cada puesto de trabajo, como así también cambian las habilidades requeridas para cada puesto. Y por esas razones, no podemos predecir qué va a pasar, si estos empleos van a desaparecer o van a cambiar, pero podemos decir que los requerimientos de habilidades en la industria bancaria están cambiando.
¿Cuánta seguridad laboral van a tener los que están trabajando en ventas o en marketing? Porque me sorprendió que ustedes en el estudio dijeron que el 85% de la gente que está trabajando en esas áreas corre el riesgo de perder sus empleos por la automatización. Eso es muchísimo. Bueno, eso se refiere solo a ciertos empleos en ventas. Vuelvo a lo que dijimos antes, y es que los trabajos que requieren interacciones sociales complejas, como negociar, como persuadir a la gente, esos trabajos siguen siendo muy difíciles de automatizar. Ahora, no todos los empleos de ventas son muy intensivos en estas tareas, así que el tipo de datos en que nos basamos para nuestros estudios es el tipo de servicio de ventas del que estamos hablando. Con qué frecuencia negociamos, con qué frecuencia persuaden a la gente, con qué frecuencia están involucrados en la gestión de equipos, o sea, interacciones sociales más complejas. Esos datos son la base de nuestro análisis y muestran que hay muchos empleos de ventas que en realidad no involucran tipos de interacciones sociales complejas. Doctor Michael Espinosa, ¿tú crees, como la gente de la Universidad de Oxford, que el 85% de los vendedores van a desaparecer? Bueno, realmente el número que ellos dan en su estudio es bastante alto y es un poco cuestionable que sea exactamente el 85%, pero sí veo cierta aplicación en lo que ellos comentan, porque sí es un número muy alto de vendedores y otro tipo de trabajos similares que no van a hacer falta, porque las computadoras lo van a hacer mucho mejor y mucho más eficiente. ¿Cómo es eso? Yo voy a una tienda de trajes, miro los trajes, o compro un perfume, ¿cómo va a funcionar eso? Sí, perfectamente. Usted llega a una tienda, está interesado en comprar un traje, pues lo toma de donde esté en exposición, lo prueba, quizá ni siquiera tiene que probarlo porque un espejo inteligente le muestra cómo a usted le queda y por ejemplo, tenía pensado probarse 4 trajes, como lo hizo con el espejo inteligente, determinó que 2 de ellos son los que usted quiere probarse de verdad. Finalmente se lo prueba, pasa por un cajero donde usted automáticamente lo paga y ni siquiera tiene que interactuar con ninguna persona o ningún vendedor como anteriormente se hacía. Pero cuando compro un perfume y le quiero decir al vendedor o a la vendedora, quiero un perfume dulce o con olor a madera o lo que sea. Bueno, pues la computadora lo puede hacer también. Usted puede llegar a una pantalla táctil, se puede presentar un cuestionario inteligente y usted puede dejar sus preferencias escritas a través de la pantalla táctil y automáticamente la computadora puede recomendarle un número más pequeño de perfumes que usted puede probar, pasa a probarlo y entonces puede realizar la compra y no hay necesidad de interactuar con una persona. Wow. ¿Qué va a pasar con los vendedores telefónicos? Bueno, de la misma manera, ya estamos viendo cómo las computadoras son capaces de atender la llamada al momento que creamos la conexión. Pueden asistirnos con cuentas de banco, con tarjetas de crédito. Los asistentes personales, así llamados, ese Siri en iPhone o Google Now, que hoy día uno les pregunta dónde queda el restaurante chino más cercano donde estoy, etcétera, etcétera, y nos contestan enseguida. ¿Eso va a ser el futuro de los vendedores? Ese es el futuro. Los agentes cognitivos, como los que bien usted mencionaba, entre tantos otros, como está Alexa de Amazon, y también se ve una creciente competitividad de estas empresas en crear sus propios agentes cognitivos, pues ese es el futuro. ¿Cómo vamos a tener nuestro agente cognitivo que es un asistente con nosotros a donde quiera que vayamos? Y nos pueden ayudar en cuanto a compras, en planificar un calendario, en comprar tickets aéreos sin necesidad de una persona. Otra cosa que me llamó la atención que dijo el doctor Frey cuando habló de los taxistas. Supongo que se estará refiriendo a que el auto que se maneja solo va a desplazar a los taxistas. Vamos a pedir en nuestro teléfono, quiero ir de tal lugar a tal lugar, y va a venir un auto que se maneja solo. ¿Pero cuánto estamos de eso? Bueno, no estamos tan lejos si ponemos en cuestión la tecnología que está alrededor de los carros, sino que no todo el mundo va a tener eso asequible a su mano. Por lo tanto, yo no me preocupo tanto en la eficiencia de un carro que se maneja solo, sino como la persona que puede ir conduciendo a mi lado que no tenga un carro que se maneje solo. Y ahí es donde está el problema. El problema está en la coexistencia de los autos que se manejan solo y los autos que se manejan por los que estamos texteando o no tendríamos que estar haciendo. Y todo eso. Vamos a un corte, vamos así. Y después más tarde quiero preguntarle qué
le aconsejarías a los jóvenes estudiar o hacer hoy para no caer víctimas de esta automatización creciente del empleo? Vamos a un corte, ya volvemos, seguimos con la entrevista con el Dr. Frey. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Carl Frey de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, que es el autor principal de este estudio según el cual el 47% de los empleos corre el riesgo de desaparecer en los próximos 10 o 20 años por el uso cada vez más generalizado de los robots, la inteligencia artificial y la automatización en general. Sigamos viendo la entrevista. ¿Hasta qué punto estarán a salvo de la automatización los maestros, las maestras, los que trabajan en el sector de educación? ¿Vamos a ver más cursos online y menos maestros de carne y hueso en aulas físicas? Pienso que la educación tiene que adaptarse a estos cambios, porque lo que nosotros sabemos es que la creatividad y la inteligencia social está siendo cada vez más importante, porque están relacionadas con las habilidades que siguen siendo más difíciles de automatizar. Así que nosotros necesitamos primero aulas más pequeñas para asegurar que los estudiantes trabajen más interactivamente en grupos para tratar de solucionar problemas del mundo real de maneras creativas. Pero también necesitamos que la educación sea más barata y más accesible. No hay ninguna razón para que las mejores clases de los mejores profesores de los mejores centros educativos, de las mejores universidades, no estén disponibles para que todos las vean. Una clase en Internet tiene un botón de pausa, un botón de rebobinado. Es eso todo lo que necesitamos para mirar cosas una y otra vez. Así que lo que tenemos que hacer es combinar la educación online, la educación en la red, con aulas más pequeñas, donde los estudiantes pueden trabajar más interactivamente, porque esas son las habilidades que no puedes aprender solo estudiando a través de clases en línea. Doctor Carl Frey, ¿qué va a pasar con los abogados? ¿Van a ser reemplazados por programas de computación o no? Bueno, el trabajo de un abogado implica muchas tareas distintas, como encontrarse con sus clientes, comparecer en la corte, cosas que son muy difíciles de automatizar, pero algunas tareas, como la revisión de documentos, son tareas que son muy susceptibles a la automatización. Así que es muy probable que la abogacía cambie como resultado de desarrollos en la tecnología, pero no esperamos la desaparición absoluta de todos los empleos de abogados. Doctor Espinosa, ¿los maestros, los abogados o los maestros corren peligro de extinción como profesión? Como profesión, no. Es una profesión que tiene mucha historia y que es muy bien vista desde el punto de vista de la ética en cómo enseñar a nuestras futuras generaciones, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino de la ética y la interacción personal. Lo que sí se ve es una disminución en la cantidad de profesionales que van a hacer falta si tenemos en cuenta la diseminación de estos conocimientos desde el punto de vista de la Internet. Como muchísimos estudiantes pueden conectarse a un curso masivo online y pueden tener acceso a profesores, como bien decía el estudio, de altas universidades con muchísima experiencia y solamente llevar a cabo ejercicios prácticos que pueden ser empleados de manera tradicional, pero la manera de absorber esos conocimientos sí puede ser perfectamente realizado a través de la computadora. O sea, lo que me estás diciendo, y eso un poco coincide, hace pocas semanas tuvimos el programa del presidente de MIT, que es un latinoamericano, un venezolano, y al presidente de la Universidad de Miami, que es un latinoamericano también, un mexicano, que nos decían que ellos ven el futuro de las universidades como una cosa mixta entre clases por internet de profesores estrellas, de los mejores profesores, y clases presenciales en el aula. Pero eso, tú me estás diciendo, el efecto neto va a ser que al haber más clases online va a haber menos profesores.
Sí, exactamente, porque la computadora está tomando el rol y todo ese tiempo que en anterioridad un profesor tenía que emplear en deliberar los conocimientos, la parte cognitiva de enseñar, la parte informativa, pues ahora puede ser una sola persona siendo grabada y esa grabación siendo diseminada de manera exponencial. ¿Pero es tan eficiente un profesor online como profesor en carne y hueso que pueda mirarle a los ojos a los estudiantes, ver sus reacciones, hacer un chiste, preguntarles algo? Bueno, el problema es que la educación se mide primero o se emplea primero cómo el profesor entrega esos conocimientos y luego cómo los evalúa. Estamos diciendo que en este modelo híbrido la primera parte de entregar los conocimientos puede ser usado a través de la computadora, pero la parte de medirlos o la parte de formar la ética y formar cómo estos estudiantes van a interactuar de manera social, entonces cuando puede ser medido y hecho de manera local, de manera frente a frente. Fascinante. Vamos a un corte y después quiero ver lo que dice el doctor Espinosa y lo que nos dijo el doctor Frey sobre qué les aconsejarían ustedes a los jóvenes de hoy estudiar o hacer para hacer frente a este mundo cada vez más automatizado en que se van a reducir cada vez más empleos y a su vez, supongo, se van a crear otros. Yo te voy a preguntar de eso. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al doctor Carl Benedict Frey de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, el autor principal de este estudio según el cual el 47% de los empleos corren el riesgo de desaparecer en los próximos 10 o 20 años por la automatización. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Frey, la gran pregunta que se están haciendo muchos de los que nos están viendo ahora es, ¿qué les aconsejaría usted estudiar a los jóvenes que ahora están decidiendo qué estudiar? ¿O en qué sector les aconsejaría trabajar? ¿Qué le está aconsejando usted hoy a los jóvenes? Ante todo, pienso que estudiar es la receta para el éxito en general, pero también le aconsejaría a los estudiantes que estudien cosas que están relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías. Ser capaz de trabajar con nuevas tecnologías va a ser cada vez más importante, pero también aconsejaría a los estudiantes que hagan realmente cosas que no están necesariamente relacionadas directamente con la tecnología. ¿Por qué? Como dije antes, la inteligencia social y la creatividad son las actividades más difíciles de automatizar. Pienso que la combinación de esos tipos, de así llamadas habilidades blandas y habilidades duras, va a ser cada vez más importante. Y pienso que la combinación de estos dos tipos de habilidades es la mejor receta para tener éxito en el mercado del trabajo. Pero mucha gente está diciendo que los jóvenes tienen que meterse en ingeniería, en ciencia, en técnica. ¿Usted le aconsejaría a un joven, por ejemplo, estudiar humanidades, artes o letras, por ejemplo? ¿Por qué no? Si miras al Reino Unido, por ejemplo, después de terminar tus estudios en las humanidades, puedes ir básicamente a cualquier profesión, a condición de que tengas un buen título. Pero en algunos países como Suecia y Alemania, eso es un poco más difícil por razones culturales. Así que pienso que depende mucho del mercado laboral en el que te encuentras, que necesitas estudiar por razones prácticas, pero que no hay nada que sugiera que las humanidades no sirven para adquirir los tipos de habilidades que necesitamos. De hecho, la creatividad o la inteligencia social es algo que puedes aprender en cualquier tipo de disciplina a través del trabajo interactivo, y muchos de los temas en las humanidades son temas en que los estudiantes pueden debatir, temas que requieren mucha creatividad para solucionar problemas y así sucesivamente. Así que, ¿por qué no? Doctor Frey, ¿usted es un tecno-optimista o un tecno-pesimista? O sea, ¿cree que la tecnología va a destruir más empleos de los que puede crear? ¿O por el contrario cree que va a seguir pasando lo que pasó hasta ahora, de que la tecnología eliminaba algunos empleos, pero abarataba el costo de los productos y eso le dejaba a la gente más dinero, más ingreso disponible para comprar otras cosas y eso a su vez creaba más empleo? ¿En cuál de los dos bandos está usted?
Hay alguna evidencia que sugiere que el ritmo de creación de nuevos empleos en las industrias tecnológicas ha disminuido y es probable que continúe disminuyendo. Pero eso no significa el fin del empleo en general. Si uno va atrás, hasta los principios del siglo XX, y le preguntas a alguien, ¿dónde crees que tus nietos van a trabajar? ¿En qué tipo de ocupaciones o industrias? Lo más probable es que nadie hubiera dicho ingeniería de software. A la gente le hubiera resultado difícil predecir los nuevos empleos que surgirían. Es difícil para nosotros predecir los nuevos empleos que se crearán en el futuro. Y pienso que muchos de los nuevos empleos no necesariamente dependerán de los sectores de la tecnología. Van a depender más de la preferencia de los consumidores y del aumento de la demanda de servicios personales, servicios que son difíciles de automatizar. Usted escribió en uno de sus últimos trabajos que uno de los empleos más requeridos ya hoy en día es el de profesor de Zumba. ¿Estamos yendo a una sociedad de profesores de Zumba? Ante todo, no estoy diciendo que los instructores de Zumba van a ser la principal fuente de creación de empleos, sino que cuando hicimos el estudio en que examinamos cuáles fueron los trabajos de más rápido crecimiento en los últimos 5 años, resultó que los instructores de Zumba eran uno de ellos. En ese momento había muy pocos instructores de Zumba, pero la cantidad de instructores de Zumba ha crecido rápidamente. Pero en general, creo que la mayoría de los trabajos nuevos ciertamente van a estar asociados con las categorías relacionadas a ese tipo de servicios personales, aunque no hay forma de pronosticar exactamente qué tipos de trabajos van a ser. Doctor Frey, ¿quiénes van a perder más empleos por el avance de los robots y la automatización laboral? ¿Los países industrializados o los países en desarrollo? Pienso que la potencial ruptura en los países en desarrollo derivada de la tecnología de automatización puede ser más grande. Pero ¿qué ocurrirá en un futuro más lejano? Esto se debe a que, primero, los costos del trabajo son mucho menores en la mayoría de las economías de países en desarrollo. Entonces, por ejemplo, cuando Nissan produce carros en Japón, se basa mucho en la robótica. Cuando hace lo mismo en India, se basa mucho en la mano de obra barata. Eso significa que la automatización en la India es menos factible económicamente que en economías de salarios más altos. Así que por estas razones, pensamos que la automatización se va a imponer en el mundo en desarrollo un poco más tarde, pero hay evidencia de que la tecnología ya está teniendo impacto en los países en desarrollo. Porque aunque el teléfono inteligente y otras tecnologías han hecho posible las cadenas de suministros globales y ubicar la producción en países con abundante mano de obra barata, lo que estamos viendo ahora es que la automatización y las impresoras 3D hacen cada vez más factible traer la producción local a fábricas automatizadas en los países desarrollados. Como resultado, los países de mano de obra barata también están en competencia directa con países como los Estados Unidos y Alemania en la fabricación de productos baratos. Ya estamos ciertamente viendo que los periodos de amortización del costo de los robots en China ya están por debajo de 2 años. Así que a medida que disminuye el costo de la robótica, van a aumentar los incentivos para automatizar. ¿Cómo ve a México, por ejemplo, y a Sudamérica en este nuevo mundo de trabajos automatizados? Pienso que América del Sur está en una posición difícil, porque el auge de crecimiento creado por el aumento de los precios de las materias primas no fue acompañado con inversiones en nueva tecnología y en educación, como hubiera sido necesario para crear naciones competitivas o un continente competitivo en términos de producción de bienes tecnológicamente más sofisticados. La mayor parte del crecimiento de Sudamérica es impulsado por los recursos naturales, en vez de ser impulsado por la creación de empleos productivos y los procesos tecnológicos. Y como nos enseña la historia de la economía, la innovación tecnológica ha sido el único factor que impulsa la prosperidad a largo plazo. Así que me temo que América del Sur no está muy posicionada en este momento. Y como el precio de los recursos naturales sigue bajando o está estancado en niveles bajos, es probable que el continente va a continuar con un crecimiento lento por un buen tiempo. Doctor Frey, ¿qué pueden hacer los gobiernos para evitar un desempleo masivo por la automatización en sus países?
Pienso que hay varias cosas que los gobiernos pueden hacer. Lo primero tiene que ver con la precaución y asegurarse de que los trabajadores estén capacitados con las habilidades necesarias para poder cambiar a nuevos tipos de trabajos. Lo segundo tiene que ver con la inversión en la investigación y el desarrollo y con promover habilidades en la capacitación y créditos fiscales que puedan ayudar a estimular la inversión de compañías en nuevas tecnologías, promoviendo nuevos empleos en esas industrias. Y también pienso que se necesita mucha más inversión para crear trabajos en las ciudades. Así que nosotros estamos viendo que la creación de nuevos trabajos se está concentrando cada vez más en ciudades con mano de obra calificada. Como consecuencia de eso, los precios de las casas aumentan, haciendo cada vez más difícil para los trabajadores pocos calificados mudarse cuando se están creando nuevos tipos de trabajos. Así que la inversión en vivienda económica alrededor de las ciudades va a ser absolutamente crucial para adaptarse a las tendencias que estamos viendo. Doctor Michael Espinosa, la misma pregunta que le hacíamos al doctor Frey. ¿Qué le aconsejarías tú, qué les aconsejas tú a tus estudiantes ante esta proliferación de las máquinas inteligentes? ¿Qué les aconsejarías estudiar hoy a un joven de 16, 17 años que está pensando qué hacer? Yo le aconsejaría que estudiara una carrera que le gustara, que le motivara. No le diría exactamente que tiene que ir necesariamente por una carrera de tecnología, pero sí le aconsejaría, y de hecho fuertemente, que no viva de espaldas a la tecnología si su carrera no está totalmente relacionada con ello. En otras palabras, si va a estudiar para ser abogado o para ser médico o para ser un especialista en cultura, que vea cómo la informática tiene un impacto en esas carreras para el día de mañana, cuando muchos de esos procesos sean totalmente automatizados. No los vean como una caja negra en donde solo le entro los datos y obtengo los resultados, sino como cajas grises en donde puedo entender qué está sucediendo en el interior y puedo contribuir para que esos datos salgan de esa caja gris de una mejor manera. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Facebook, Andrés Oppenheimer, y a nuestro Twitter, @OppenheimerA. Y también visítenos en nuestro blog, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y también van a poder ver nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi opinión sobre el futuro de los empleos y el estudio de la Universidad de Oxford, según el cual el 47% de los empleos corre el riesgo de desaparecer en los próximos 10 o 20 años por la automatización, la inteligencia artificial y los robots cada vez más eficientes y más baratos. No hay duda de que la automatización de los trabajos se está acelerando cada vez más. Ya hay cada vez menos operadoras telefónicas, agentes de viajes y bueno, ni hablar de las dactilógrafas y los ascensoristas. Estamos viendo cómo los trabajos desaparecen todos los días. Yo lo veo aquí mismo, como lo he comentado otras veces. Hace unos años los estudios de televisión como este en Estados Unidos tenían camarógrafos. Hoy estamos grabando este programa frente a cámaras que se manejan robóticamente desde un estudio central en Atlanta. Y como nos decía el doctor Frey en la entrevista de hoy, lo mismo va a pasar en todos los campos, en las fábricas, en las profesiones, porque las máquinas inteligentes son cada vez más baratas, trabajan de día y de noche, no piden aumento de sueldo ni se van de vacaciones. Muchos dicen que todo esto nos va a llevar a un mundo de desempleo masivo. Pero hay que decir también que lo mismo se viene diciendo desde hace 200 años, cuando en la Revolución Industrial en Gran Bretaña los trabajadores de los telares manuales se rebelaron y quemaron las máquinas de tejer automáticas, mecánicas, porque decían que iban a producir un desempleo masivo. Y lo mismo se dijo cuando se inventó el automóvil, cuando los autos dejaron sin empleo a los conductores de carretas y a los cuidadores de caballos. Y lo que ocurrió fue que se crearon millones de empleos en la industria automotriz, en obras públicas para construir carreteras y puentes y en talleres mecánicos.
Y además, la tecnología ha abaratado los precios de los productos y eso le ha dejado a la gente más dinero disponible para comprar otras cosas. Y eso, a su vez, ha hecho aumentar el empleo en otras industrias. Hace 200 años, por ejemplo, la máquina de tejer automática abarató enormemente el costo de la ropa. Y aunque eso le costó el empleo a muchos tejedores manuales, hizo que la gente tuviera más dinero disponible para comprar otras cosas, lo que a su vez generó nuevos empleos. Eso, por lo menos, es lo que ha venido pasando hasta ahora. Pero la gran pregunta ahora es si eso va a seguir pasando en el futuro o ya no. Yo creo que cada vez menos gente va a trabajar en empleos estructurados y de tiempo completo como ahora. Y cada vez más gente va a trabajar en empleos más especializados de todo tipo. Se viene una revolución en el mundo del trabajo mucho mayor de la que hemos visto en los últimos años. Y para hacerle frente a este nuevo desafío, creo que todos nosotros y los gobiernos tenemos que mejorar urgentemente nuestra calidad educativa para que podamos hacer tareas que combinen la especialización con la creatividad y la innovación. Como lo hemos dicho muchas veces, hay 3 secretos para la prosperidad de la gente y de los países: la educación y la educación. Gracias, hasta la semana próxima.